Ahora sí presentamos a nuestra primera invitada, que ustedes ya la están viendo en nuestra pantalla. Estamos junto a Jacqueline Guíñez, delegada ministerial de Justicia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, muy contenta de estar aquí después de mucho tiempo. Así es, pues mucho tiempo, de mucho trabajo además también. Mucho trabajo, muchas carreras, gran parte del tiempo también en Santiago, porque claramente si en este minuto estamos asociados, digamos, pertenecemos en contratación a la Seremi de Bio Bio, claramente nuestros jefes están en Santiago, en los que tienen que resolver los temas económicos, sobre todo para las instalaciones, para las mejoras de los espacios, así que con harto que hacer, pero contenta. Pero contenta, eso es lo principal, ¿cierto? Ya falta muy poquito, 6 de septiembre ya vamos a ser definitivamente región y nos vamos a independizar de Bio Bio y vamos a tener casa propia. ¿Qué te parece esta noticia, Jacqueline, que tú también eres abogado del ámbito financiero, de esta clonación de tarjetas y todo? Va a haber todo un revuelo en el ámbito legal, ahí me imagino también. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que la delincuencia un poco de repente tiende a tener tanta sofisticación que yo creo que nosotros también tenemos que ir a la par. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es justamente empezar a perfeccionarnos cada vez más y estar siempre alertas y siempre tratando de ir un paso más adelante, porque si no, efectivamente siempre vamos a ir un paso más atrás, que es lo que nos ha pasado un poco por muchos años. Yo creo que ahora las cosas un poco igual son distintas, porque hay especialización, hay alguna forma de que efectivamente la gente que está en los distintos ámbitos un poco se especialice. Y yo creo que se tiene que seguir especializando, porque la verdad es que esta sofisticación no solamente pasa por el tema de delincuencia pura, claro, sino que aquí claramente pasa porque ya se ha utilizado medios delictuosos para conseguir otros fines que tienen que ver, por ejemplo, con el terrorismo, que tienen que ver, por ejemplo, con derechos que ellos sienten que no han sido respetados, claro, y un sinfín de cosas. Yo el otro día leía en un posteo en Face de Alejandra, una amiga, que me pareció muy, muy acertado, que decía, están de moda muchas cosas, y está volviendo incluso la moda en relación a cosas de muebles antiguos, nombres antiguos. Todo el mundo restaurando, claro. Entonces dice, ¿por qué entonces no vuelve la moda del respeto? ¿Por qué no vuelve la moda de la responsabilidad? ¿Por qué no vuelve la moda de los buenos tratos? Y efectivamente yo creo que nosotros hemos sido una generación que ha permitido muchos derechos que claramente la gente tiene y todos tenemos, pero no ha ido a la par con los deberes y con el respeto a la autoridad, porque el respeto a la autoridad no es solamente el respeto a los nombres que están como autoridades formales de un Estado, sino que también tiene que ver con la autoridad tuya en tu espacio. Por ejemplo, aquí tú mandas, por lo tanto los invitados que venimos nosotros tenemos que respetar tu autoridad. En el colegio los profesores tienen la autoridad, en la casa los padres. Sí. Entonces yo creo que el primer eslabón que cruzó la línea, el primer eslabón que se cortó fue el de los padres, porque efectivamente en muchas casas los padres mandan más que uno. Y te levantan la voz, y entonces yo creo que uno es el que tiene que poner los límites. Lo mismo pasa en las relaciones. O sea, tú dices, oye, es que estoy en una relación, a mí muchas veces me cuentan esas cosas. Y yo mientras me cuentan, me compadezco en realidad, porque la persona no es capaz de ver que ella permite estar en esa relación. Exactamente, lo conversamos hace unos días atrás con Samuel Jiménez, psicólogo de sentido humano, acerca de las relaciones tóxicas también. Que claro, llega mucha gente y cada vez más está llegando a su consulta. La persona primero tiene que aceptar la situación en la que está viviendo, pero también tomar decisiones, porque es uno el que toma la decisión de seguir o no. Lo que pasa es que ahí, y bien te lo tiene que haber dicho el psicólogo, la persona que es violentadora, la persona que es tóxica, un poco contamina a la otra y la hace creer que claro, es la responsable. Entonces esta otra persona se empieza a victimizar. Perdón. Entonces efectivamente empieza a sentir culpa. O sea, ¿qué hago yo para que esto se provoque? Porque es que tú eres la responsable, es que tú me haces enojar, es que tú... Entonces la persona con tanto tiempo en esa relación dañina termina pensando que tiene responsabilidad y que tiene culpa. Entonces, por eso yo digo, el tema aquí es que no hay nada que nosotros hagamos que no lo permitamos. Exactamente. Entonces, por lo tanto, si a nosotros sentimos que nuestros hijos nos pasan a llevar, es porque nosotros no hemos puesto el límite. Y por lo tanto, tenemos que volver a enrilar, como decimos en el campo, el camino y poner los límites, aunque nos cueste un poco, pero hay que ponerlo. La educación comienza en casa, así que es una muy buena recomendación para los padres. Y como también te digo, yo por eso también creo que de alguna manera el narcisismo exacerbado, todas estas conductas tan individualistas, han llegado a un narcisismo exacerbado que finalmente termina teniendo
Estas actitudes, no digo que no puedan haber psicópatas también detrás de todas estas situaciones, porque claramente la línea patologías también que entre la salud mental, de repente las características son muy poco observadas, digamos, en algunos ámbitos, y después y efectivamente una persona más especializada te puede decir, no, este gallo tiene todos los rasgos de tal diagnóstico, digamos. Entonces, por lo tanto, yo creo que también eso pasa. Nosotros estamos al debe con la salud mental en este país y en todo el mundo. ¿Y por qué estamos al debe? Porque la salud mental es mucho más cara que encerrar a la gente. Sí, claro. Entonces, por lo tanto, cuidado con las adicciones. Mira, yo te voy a contar que yo estaba haciendo toda una ronda de visitas. Mis visitas son bastante más privadas que las de los demás delegados, y eso hay que explicarlo también, porque de repente la gente me dice, pero ¿por qué tú no tomas fotos de las visitas que hacen? No, porque yo tengo que pedir autorización, porque son sus derechos, porque son menores, claro. En algunos casos son jóvenes. Entonces nosotros no podemos vulnerar esos derechos a respetar su identidad, y si ellos no quieren salir en una foto, porque claramente yo no voy a decir visitando a los niños infractores de ley, y voy a poner a todos, o sea, es como absurdo. Entonces tampoco puedo, y de hecho, por ejemplo, las entrevistas que tú tienes incluso con personal de las instituciones, tú también tienes que preguntar si puedes tomar la foto o no. Entonces, la verdad es que mi cartera es una cartera bien prudente, de mucha gestión permanente, pero nosotros también tenemos ética y tenemos el secreto profesional y tenemos que respetar los derechos del otro, y creo que justamente mi cartera se llama Justicia y Derechos Humanos. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos olvidarnos de eso. Bueno, y dentro de lo que te iba a decir, un análisis muy personal. Pero yo, a mucha gente que he entrevistado que tiene relación con el delito, su punto de unión es la droga. O sea, o cometieron el delito en estado de adicción, o sea, adictos, o sea, con consumo, ¿verdad? O lo hicieron para tener recursos para consumir, o lo hicieron presionados por el grupo a que efectivamente en el que consiguen la droga. Entonces, finalmente tú dices, ¿y dónde vas tú? Hay espacio, sí, pero muy pocos, para poder activar digamos, el tratamiento en el tema público para estos jóvenes. Tenemos que tener una orden normalmente, porque efectivamente en la ley de responsabilidad juvenil efectivamente hay un artículo que te lo pide. Pero por otro lado, también me imagino yo, y que así se resguarda, es difícil que los jóvenes quieran que eso se mantenga en su sentencia, porque tiene una posibilidad de quebrantamiento si es que no acuden, y las adicciones tú sabes que tienen mucho de voluntariedad para poder recuperarse. Entonces, por lo tanto, no tenemos, aparte de esa norma sancionatoria que te obliga, no tenemos muchas herramientas para llevar a los jóvenes al tratamiento, y tampoco tenemos lugares donde llevarlos. Los recursos muchas veces tampoco. Claro, por eso. Entonces tú, por ejemplo, puedes convencer a alguien, pero después, ¿dónde lo llevas? Te dan la hora muy a destiempo. Hay municipios que tienen algunos programas, pero en realidad es como engorroso, y perdón lo que voy a decir, pero yo creo que tenemos que empezar todos a trabajar en la salud mental. Todos, porque para bien o para mal, hay un estrés. La gente no se da cuenta del estrés hasta que empieza a tener consecuencias de este estrés, producto de las propias enfermedades. Por ejemplo, las predisposiciones genéticas tuyas pueden indicar, ¿cierto?, que tú tengas de manera hereditaria la posibilidad de tener alguna enfermedad crónica. Pero sin embargo, tu estrés hace que se te desarrolle con mucha antelación a lo que supuestamente debería haber ocurrido, y por lo tanto por eso tenemos tantos jóvenes con depresión, tenemos tantos jóvenes incluso con diabetes, con hipertensión, lo que antes era enfermedad de los abuelos nuestros. Adultos. Claro, entonces por eso es que yo creo que nosotros tenemos que un poco trabajar también en eso. Jacqueline, bien lo conversábamos recién de que la cartera de justicia es una de las carteras que más repercusión mediática tiene también. Aclararle a la gente que todavía dependemos del Biobío, todavía no estamos independizados definitivamente como Ñuble Región. Eso va a ocurrir el 6 de septiembre, y mientras tanto los recursos y todas las gestiones pasan por Biobío. Bueno, aprovechemos de enviar un saludo a Concepción también, que nos siguen a través del cable claro ahí en el número 41. Y uno de los temas que bastante cuestionamiento y que la gente también se pregunta, Jacqueline, es con respecto a nuestra cárcel. No hay ninguna cárcel en Chile. Son unidades penales. Lo que pasa es que en los años 90, con nuestros tratados internacionales y con el tema de los derechos humanos, efectivamente nuestra
lingüística, por decirlo así, se ha modificado. Entonces, por lo tanto, las cárceles son cosas del pasado. Ahora son unidades penales que tienen distinta complejidad y por lo tanto se les pone el nombre de esa complejidad. Tampoco hay reos, sino que son internos. Esto un poco también de acuerdo a... ¿Se acuerdan que antes existían los niños en situación irregular? Sí, bueno, y ahora son las personas con vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces va cambiando, y tiene que ver con nuestros tratados internacionales, ¿eh? Claro, no es una sí. cosa que uno diga, no, es que está de moda, es ofensiva esta palabra. No, si nosotros firmamos tratados tenemos que respetar los acuerdos a los que llegamos. Bueno, el tema de tu cárcel y de mi unidad penal... yo creo que el ministro ha sido muy enfático y serio en decir que él quiere hacer las cosas bien y que efectivamente quiere sacar la unidad penal del centro de la ciudad. Recordemos que en la mayoría de las ciudades, a excepción de las que tienen complejos penitenciarios, que es una categoría de mayor población, la mayoría de las ciudades tienen los centros, las unidades penales en el centro de la ciudad. Si nosotros vamos a Bulnes, está en el centro; si nosotros vamos a Yungay, está en el centro; si nosotros vamos a San Carlos, a Quirihue, tenemos en la ciudad esta unidad penal. Y por supuesto también acá en Chillán. No es la población en sí que empezó a intentar sacar la unidad penal de dentro de la ciudad, sino que es Gendarmería de Chile para cumplir los estándares internacionales. Porque la idea de que tú cumplas una pena es que hay una intervención contigo. Claro. Y esa intervención tiene que ver con tu integralidad. Entonces, por lo tanto, cuando hay un régimen interno, y ese régimen interno dice que tú tienes que tener muy buena conducta. La buena conducta tiene que ver con que no te metas en peleas, que no cometas delitos dentro de la cárcel, que además de eso tú mantengas el régimen interno, sea andes aseado, te levantes a las horas, cumplas con el funcionamiento, ¿ya? Pero además de eso, tienes que ir a la escuela. Y además, porque la enseñanza básica antiguamente era la que nosotros teníamos que, como obligatoriedad, cumplir, pero después también la media. Entonces ya ahí la unidad penal tuvo que adaptarse dentro de sus mismos espacios a cumplir con este derecho que tenían los internos de la enseñanza media. Y por otro lado, también para poder tú obtener un beneficio intrapenitenciario tienes que aprender un oficio, porque la idea es insertarte en la sociedad, en el mundo laboral. Entonces, en los espacios que se tienen, cada vez se reduce más la posibilidad de que la intervención sea óptima. Entonces, y más aún con el terremoto del 2010, en que la unidad penal, mira lo que voy a decir, yo creo que muy poca gente sabía que la unidad penal femenina estaba en Constitución. Sí. Y esa casa efectivamente se dañó y por lo tanto las internas tuvieron que ser, primero hubo traslados a Concepción, ¿cierto? Las internas acá a la unidad penal de Chillán, en la sección que antiguamente nosotros llamábamos menores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se reduce más el espacio porque esta sección juvenil ahora, que afortunadamente es bastante pequeña, está en la enfermería antigua de la unidad penal. Entonces, por lo tanto, los espacios es súper necesario para el cumplimiento de los estándares exigidos en una intervención. Y ahí es lamentablemente donde estamos al debe, pues lo conversábamos hace un par de semanas atrás, la situación de hacinamiento de los internos, a veces más de 200 internos en una sola celda, personal, digamos, de gendarmería. Ocurrió el caso de este ecuatoriano con el cual se masificó a través de todos los medios, digamos, que había un gendarme al cuidado de más de 200 internos. Entonces, esa es la situación de hacinamiento en la que ellos están reclamando y también las mejoras. Claro, las cárceles ahora están prácticamente todas en el centro de la ciudad, porque las unidades penales, porque de acuerdo a la planificación, digamos, vial antiguamente, las ciudades han ido creciendo, obviamente, y ya están quedando dentro del radio urbano. Pero hay otros ejemplos, como el de Rancagua, por ejemplo, que se encuentra apartado de la ciudad y han cumplido con las normativas. Bueno, el de Concepción también, el complejo penitenciario de Concepción también se generó hacia las afueras de la ciudad. Pero miren, una de las cosas que llama la atención y que la gente no sabe... algo de más de 750.000 pesos de gasto cada interno. Sí, pero por eso mismo es que la idea es que haya intervención. La verdad es que yo creo que a la comunidad, a la ciudadanía, poco le importa la inserción de repente. Claro. Puede ser que diga, bueno, que su familia se preocupe, que si yo, la gente que trabaja en eso se preocupe. La inserción a lo mejor como tal no es bien valorada, pero sí la no reincidencia. Y la intervención que como Gendarmería de Chile hay que hacer es justamente para trabajar en la no reincidencia. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de cumplir estos estándares y de intervenir como corresponde, vamos a tener menos delincuentes. Muchos creen que si el modelo, porque efectivamente
todo indica que si los modelos son negativos, el resto de la familia y del entorno sigue siendo negativo y por lo tanto los modelos se van copiando. Se repiten los patrones económicos. Entonces, por lo tanto, si tenemos una persona que vuelve a la sociedad de una manera determinada y que y que entiende, ¿cierto?, que tiene que vivir con otros patrones de conducta, porque la idea dentro de la unidad penal es la resocialización. Entonces, obviamente su familia, su gente alrededor. Ahora, yo voy a decir que eso es un mito, porque nosotros no podemos pensar que todas las familias de las personas que cometen delito también lo han cometido. Yo conozco muchos ejemplos, más te diría que conozco menos ejemplos de familias involucradas en delito que familias que no están involucradas en delito. Así que aquí las penas penales, espero que se entienda, son de responsabilidad individual, no familiar. Y además de eso, yo creo que es súper importante que nosotros tengamos conciencia de que la idea de tener una pena sancionatoria justamente va a intervenir en una vida de un sujeto que efectivamente estaba muy mal traer por todo su entorno y por todo lo que él de alguna manera socializó en su vida. ¿Se fija? Pero también las intervenciones van con la familia, en el sentido que esta familia tiene que hacerse cargo, si la familia, si no tiene familia, tienes que ver cuál es su red de apoyo. Entonces hay todo un trabajo que hay que hacer. Y por eso mismo es que es súper importante que nosotros cumplamos con esta. Y por otro lado también los gendarmes, todos sabemos que la cantidad de funcionarios siempre va a ser menor. O sea, en todo orden de cosas. En Carabineros también. Claro, y en todo orden de cosas, la verdad es que los recursos siempre son escasos para todas las necesidades que hay. Entonces también hay que optimizar esos recursos y la distribución ordenada y la clasificación de la población penal también te va a permitir un trabajo mucho más adecuado. Uno de los fines de la pena es que sea ejemplificadora, pues mucho se ha hablado también de que los parlamentarios agudicen un poco las penas, pero ¿tú crees que esa sería una buena solución? Mira, yo en particular pienso que no es una solución que nosotros internemos a todos los niños que cometen delitos. Lo que sí, y esto a forma muy personal, no representa lo que el Ministerio pueda decir, porque no se ha pronunciado al respecto. Claro. Pero a lo mejor habría que analizar la posibilidad de que los adultos que delinquen con menores, con jóvenes, pudieran tener a lo mejor un agravante. Porque efectivamente muchos niños son un poco obligados por adultos. Además. Otros niños son amenazados por pares. Entonces, no todos cometen delito, y de hecho ha salido hasta en la televisión, que, por ejemplo, un niño puede violar a alguien, ¿cierto?, sin ningún remordimiento porque claramente tiene conducta psicopática. Pero hay otros casos que han dicho personas, oye, me amenazó con la cuchilla y mientras tenía la cuchilla ahí me pedía perdón con su ojo lleno de lágrimas. También se ha dicho en la televisión, las víctimas han relatado, digamos, estas situaciones. Entonces, por lo tanto, yo creo que justamente nosotros tenemos que trabajar por no tener delincuentes que finalmente terminen. Imagínate, si nosotros bajáramos la edad, un niño de 12 años, ¿cuál es su desarrollo emocional y de madurez? ¿Tú crees que es lógico que ese niñito tenga una condena de 10 años o de 15 años? O sea, eso significa pasar su vida entera para que nosotros como sociedad nos desentendamos de un problema que a lo mejor se ha generado justamente por las necesidades no cubiertas. Yo no estoy justificando, pero creo que sí. Hay casos y casos. Pero sí también creo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Y por eso es que esta tarea no es individual. Y yo espero y tengo mucha fe en que en esta nueva región, en que nos conocemos todos, en que es más pequeña, a lo mejor en territorio, y que la mayoría de los que estamos como delegados en este minuto, que si Dios quiere vamos a hacer Seremi, hemos trabajado juntos o tenemos ya ese contacto permanente de estar funcionando estos meses. Aquí hay mucho que hacer que es intersectorial. O sea, yo tengo que trabajar con salud, tengo que trabajar con educación, tengo que trabajar con desarrollo social, tengo que trabajar incluso con economía, tengo que trabajar con deporte. Tenemos que trabajar mancomunados porque este niñito que está en una familia que ha tenido situaciones delictuales, a lo mejor la mamá, el papá, otras personas, necesita ser atendido. Entonces la única forma de que nosotros lo atendamos no es que la unidad penal se haga cargo de las situaciones, porque eso no puede ocurrir porque no están los recursos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que usar esta red para poder ayudar a toda la familia. Y como te digo, esto es un tema de socialización y resocialización. ¿Qué es eso? Todos nosotros nos socializamos
de acuerdo a los modelos que tenemos. Si tú, por ejemplo, tú te fijas en los papás de un niño, incluso adoptado, que son de repente como clones, tienen sus mismas actitudes, qué sé yo, entonces se mimetizan, eso es la socialización. Por lo tanto, si tú eres un niño que ha vivido en la calle, que ha tenido muchas necesidades, que ha visto que los adultos toman lo que no es de ellos, que permanentemente están hablando garabatos y están hablando en contra del vecino, están hablando en contra de la profesora, están hablando en contra de carabinero, qué sé yo, ¿cómo se va a criar ese niño? Obviamente con esas mismas conductas. Y por lo tanto, si más encima anda en la calle y no tiene ni qué comer, a lo mejor primero se robará una manzana, después va a robar otra cosa. Ninguna persona cae presa por su primer delito, ojo. Normalmente cuando tú cometes un delito es porque has tenido una seguidilla de conductas negativas que finalmente te llevan a la comisión de delitos mayores. O sea, esto va en aumento. Por lo tanto, esa persona se socializó de esa manera. Y ahora la intervención que tienen que hacer los profesionales de gendarmería, todos, incluido, yo hablo de profesionales también, incluidos los gendarmes y toda la gente que trabaja en el entorno, son nuevos modelos. Por lo tanto, justamente estos nuevos modelos tienen que estar impregnados de ese conocimiento y de esa actitud permanentemente. Yo soy modelo, por lo tanto no puedo tener una conducta igual a la de este interno, que es la conducta que tengo que modificar. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y eso se llama resocialización, enseñar una nueva forma de vivir en sociedad. Jacqueline, ya has hecho un recorrido más o menos por todas las comunas de nuestra región. ¿Podrías atreverte a darnos un balance, así, en qué estamos al debe, en qué tenemos que poner las fichas para mejorar? Bueno, la verdad es que hemos estado haciendo, los diagnósticos no son tan rápidos, hemos estado haciendo algunos diagnósticos, yo he trabajado con un grupo multidisciplinario, digamos, de gendarmería que me ha ayudado a hacer algunos diagnósticos, he trabajado también con los profesionales, los jefes de programa del CENAME, he trabajado también, estuve también reunida con el registro civil, entonces hay algunos temas que son mucho más álgidos que otros. Por ejemplo, hay algunos que tienen déficit solo en infraestructura y algunas cosas de habilitación que uno dice fantástico porque esto se puede solucionar con recursos más rápidos. Claro. Pero sin embargo hay otros que efectivamente hay que armar los planes y programas. Nosotros no tenemos residencias prácticamente en la zona. Tenemos que ver cuál va a ser la guía que vamos a desarrollar en ese sentido, porque las entidades colaboradoras son las que licitan o no licitan los programas de CENAME, nadie puede obligarlo a hacer, el CENAME tiene la responsabilidad de ver que efectivamente el interés superior del niño, que es lo que nos motiva, y que es nuestro acuerdo internacional, o sea, eso es lo que nosotros hemos firmado en los tratados internacionales. Entonces, por lo tanto, son distintas las deficiencias. Ahora, afortunadamente, también, por ejemplo, me he reunido especialmente con la plana mayor de la Defensoría Penal Pública, que se va a llamar a concurso, ¿cierto?, el director regional. Ellos también funcionan bastante bien y la cantidad de personas que se van a llamar a concurso son pocas, entonces, por lo tanto, ellos tienen más que nada, ahora tienen un inmueble y a futuro pretenden tener otro más. En la Corporación de Asistencia Judicial también me he reunido con el director regional de Biobío, que también es nuevo y lleva un poco más de un mes en el cargo. Entonces, todas las instituciones que dependen del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, efectivamente tienen una diversidad y tenemos que empezar justamente a terminar con las deficiencias que son más rápidas, pero paralelo a eso nosotros no podemos descuidar cuál es nuestro bien que estamos persiguiendo, nuestro bien superior. Por lo tanto, tenemos que ir viendo los lineamientos y por eso es que yo digo que nosotros necesitamos tener esta multisectorialidad para poder trabajar todos juntos, porque la persona es integral, la persona no la puedes dividir en distintas áreas para solo intervenir alguna. Y por otro lado, pedir la colaboración de la comunidad, porque la comunidad es parte de esta sociedad en la que las personas están insertas. Entonces, si nosotros somos buenos vecinos, si nosotros somos ciudadanos comprometidos, también vamos a hacer las cosas más fáciles para una nueva región con una vista más positiva. Y por otro lado, yo ayer le decía, cuando tuvimos una reunión con los dirigentes de en el Teatro Municipal con nuestro delegado presidencial y el alcalde de Chillán, el senador Víctor Pérez, que estaba ahí junto a todos los dirigentes, una de las cosas que se dijo es que justamente la percepción de la gente es que hay mucho delito. Y el delegado le contestó las cifras.
Bueno, las cifras en el fondo son lo oficial. La percepción de repente puede estar equivocada, pero también puede ser al revés. Que las cifras estén equivocadas porque nosotros no hacemos los denuncios. Entonces, porque en el fondo, ¿de dónde salen las cifras? De la cantidad de denuncias que tengan. Claro. Pero muchas veces uno dice, pero que voy a ir a denunciar tan engorrosa la situación. Claro, la citación. Y muchas veces es un mito, porque a veces no es tan engorroso, sino que lo que puede ocurrir es que no llegues a buen término, porque si no tienes ningún antecedente de prueba como para difícil poder, es que se pueda Pero fíjate descubrir. que nosotros acá en Ñuble hemos estado con estadísticas bastante buenas en el tema delictual. Carabineros de Chile nos acompañan todos los días miércoles acá y vamos bien encaminados. Por eso, pero la sensación, la sensación, claro, a veces de la comunidad es como que es distinta. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar todo unido. Y una de las cosas que hay que hacer entonces es que, para poder determinar si las cifras son reales o no, es que la gente denuncie cada hecho delictual. Entonces así vamos a saber que efectivamente si estamos bien encaminados, ¿no? Y por eso el eslogan de nuestro presidente, Sebastián Piñera, que lo encuentro muy acertado, y que nosotros lo hacemos carne, que dice, Chile lo hacemos todos. Chile lo hacemos todos. No se trata de que todos estemos en el gobierno, sino que el país se hace entre todos los chilenos transversalmente, porque todos estamos interesados en vivir en un mejor país. Qué bueno que así sea, Jacqueline, y que también la comunidad lo vaya entendiendo. Y bueno, en cuanto a tu trabajo, lo que va a ser prontamente ya Seremía, porque todas las delegaciones pasan después a transformarse hasta el 6 de septiembre en Seremía. ¿Cómo te proyectas ahí? Mira, yo espero que no es, bueno, de partida la idea es que estemos todos instalados y en eso hemos estado trabajando porque en mi ministerio es donde tiene más instituciones que instalar. Somos 6 más el TER, que de alguna manera tuvimos que involucrarnos también, y muy acertado el presidente y el presidente subrogante del futuro TER de Ñuble, que lo define la Corte, ¿cierto? Y que ya está nombrado, firmado, aceptando el cargo y todo. Así que estamos como muy avanzados. Pero ¿cómo me proyecto? Yo la verdad es que me proyecto muy cercana. Me proyecto yendo con más, porque ahora como estamos preocupados de los corretajes, de las llaves, del inmueble, de los muebles que vamos a tener de la habitación, entonces de repente como que tú andas haciendo cosas y además de los diagnósticos, entonces es como que le estás echando de todo al carro. Entonces después la idea es que efectivamente estemos mucho más planificados y por lo tanto trabajar, y no digo que no estemos planificados, sino que ahora lo que nos apura es la instalación, pero después ya vamos a estar instalados, entonces por lo tanto podemos estar funcionando, y nosotros lo que pretendemos, porque inicialmente la idea de esto era que estuvieran las oficinas y los seremis nombrados y de a poco ir avanzando, pero nos estamos poniendo ambiciosos y queremos así como efectivamente partir con todo. Con toda la chaya. Y tratar que nos de que inviten, pues, cuando tengan ya sus instalaciones, a hacer nuestro matinal en vivo desde ahí también, para mostrar toda la dependencia. Entonces la idea es que nosotros seamos mucho más cercanos, estemos en todas las comunidades y de alguna manera trabajemos. Yo soy súper buena para ir a conversar con la gente durante la campaña, lo que más hice cuando fui campaña a candidata a diputada. Entonces yo por lo tanto estoy súper abierta a todas las invitaciones, a todo lo que quieran conversar con nosotros. Todas las ideas son muy buenas y uno lo que tiene que hacer es sistematizar esas ideas, porque entre muchas cabezas pensamos mucho las soluciones a los problemas. Justamente, si la gente es brillante, así que yo feliz de que podamos seguir trabajando. Bueno, y yo que te conozco hace algún tiempo, Jacqueline, sé lo disciplinada y lo profesional que eres, lo cercana también que eres con la gente. De hecho, es más, cuando tú nos visitas acá, nuestra sintonía se le da bastante. Muy y eso bien, la gente lo premia. Gracias. Y lo premia. Así que desearte el mayor de los éxitos y es de esperar de que nos vengas a acompañar seguido, que pues todas las semanas para abordar distintos temas, de repente la misma gente nos puede proponer temas, ¿cierto? Y para poder ir informándolos también. ¿Qué te parece? Sí, feliz porque yo creo que lo mejor que puede haber es la comunicación, porque a partir de esa comunicación podemos resolver grandes conflictos que muchas veces son solo por desinformación, por desconocimiento mutuo de repente de las situaciones. Así que feliz de poder colaborar, y una de las cosas que pretendo también hacer es tener una relación muy estrecha con todos los funcionarios de las distintas instituciones, porque finalmente que nace el ministerio son los funcionarios. Exactamente, eso habla de una excelente profesional, pues Jacqueline. Mucho éxito y trabajo en equipo, y muchas gracias por haber tomado el tiempo, imagino en tu agenda apretada, de venir a visitar. Corriendo, me imagino, así que no te quiero quitar más tiempo. Agradecerte nuevamente, y bueno, nos vamos a estar comunicando y nosotros les vamos a estar informando a nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales que día nos va a poder venir a visitar. Así que tengas una excelente jornada. Para ti también y para todos, muchas gracias y que Dios les bendiga. Junto a nuestra delegada ministerial de Justicia, Jacqueline Guiñe, nos vamos a ir a la primera pausa comercial de esta mañana. Sigan junto a nosotros, que aún queda mucho más Coffee Break, no se vayan.